Buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Podemos es consciente de las múltiples deficiencias que tenemos los canarios y canarias en materia de derechos, en salud, en educación, en dependencia y también en vivienda. Y, por tanto, sistemáticamente nos hemos opuesto a las rebajas fiscales que tanto ansían algunos otros grupos. Esa ha sido nuestra posición. Seguimos insistiendo, no obstante, en la necesidad de redistribuir la riqueza para sostener los derechos de la mayoría social. Y uno de los principales derechos, lógicamente, es el acceso a la vivienda en condiciones dignas. En los últimos años en Canarias se ha evidenciado el grave problema de vivienda que padecemos. Primero fueron los desahucios, que no han acabado todavía, continúa habiendo desahucios en nuestra sociedad, como consecuencia del impago de las hipotecas, como consecuencia de la crisis, del paro, etcétera. Y luego vino el escaso poder adquisitivo de una gran parte de la población, con altas tasas de paro, altos índices de pobreza y exclusión social, donde hay muchas familias que no pueden afrontar siquiera el pago de un alquiler. Es decir, hemos pasado de los desahucios a los alquileres por impagados en muchos casos. Y cuando no hay salarios decentes, cuando no hay siquiera salarios, es muy difícil pagar alquileres siquiera. El pago del alquiler en muchas familias está absorbiendo una gran parte de los ingresos. Por tanto, es un problema que hay que solucionar en las islas. En primer lugar, el que los salarios pasen a ser decentes y les pueda dar a la gente para poder vivir con dignidad. Por otra parte, hay otro fenómeno que está incidiendo en la cuestión de la vivienda en Canarias, que es los procesos de gentrificación que hay en diversas islas. Es decir, nos está pasando ya lo que ya en algunas grandes ciudades empezó a ocurrir hace un tiempo, donde pues fondos de inversión u otro tipo de especulaciones que ocurren a veces están haciendo que nuestra gente se vaya del centro de las ciudades, no pueda seguir alquilando, dado el elevado precio, y se tenga que ir. Y la gente más afectada directamente está, por una parte, nuestros jóvenes, a los cuales les es muy difícil emanciparse de sus familias porque no pueden asumir el pago de un alquiler o la adquisición de una vivienda, las familias monomarentales, las personas con discapacidad, la gente víctima de violencia de género, las mujeres, etcétera, ¿no? Y tienen problemas para acceder a una vivienda, tanto sea en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. Y frente a esa situación que nos encontramos, pues nos hemos encontrado en Canarias con una ausencia casi total de políticas de vivienda que favorezca de alguna forma el acceso a la misma, tanto sea en alquiler como en régimen de propiedad. El Gobierno solo ha actuado, y de aquella manera que ha actuado, cuando el incendio está en marcha. Caso de Añaza, por ejemplo. Es cuando hemos visto que ha habido un movimiento rápido para que no se desahucie a esa familia. Y se habla de la adquisición de vivienda. Pero no parece que haya un plan en Canarias a unos cuantos años vista, porque esto no puede ocurrir la solución al problema de un día para otro, y que haya salida para esta situación que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, felicitar al Grupo Parlamentario Socialista por haber presentado esta proposición de ley de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias, y al ponente, don Ignacio Lavandera, por su solvencia al respecto. También al conjunto de miembros de la ponencia, pues nos hemos puesto de acuerdo prácticamente en todos los puntos, eso sí, hay que decirlo, siempre supeditado a que Hacienda nos fuera dando el permiso respectivo a través de la portavoz del Grupo Nacionalista, que eso nos hizo esperar un día y otro día a que Hacienda nos fuera diciendo qué podía ser asumible y qué no de lo que llevábamos proponiendo. Realmente las expectativas iniciales propuestas por el Grupo Socialista y apoyadas por otros grupos se fueron rebajándose bastante. Nosotros creemos que en exceso en algunas cuestiones, como puede ser, por ejemplo,
Por eso mantenemos simplemente, no pusimos enmiendas ninguna, no mantuvimos enmiendas ninguna, sino una votación separada de 2 puntos. El artículo primero, apartado segundo, en el texto definitivo, el 31F, donde se habla sobre transmisión de vivienda habitual, en el que el precio de la vivienda para esa transmisión de vivienda habitual se fija en 150.000 y nosotros pensábamos que debería fijarse en 300.000. Realmente porque pensamos que más cantidad de gente debería beneficiarse de esta situación, sobre todo porque el precio de la vivienda en Canarias en general es casi imposible en muchos casos encontrar vivienda por esos precios. Y después el punto número 8 que también planteábamos, que eran bonificaciones en la cuota tributaria, en el texto definitivo del 35.1, porque la base imponible que se ponía allí es de 200.000, nosotros planteamos que también fuera igualada a 300.000. Era nuestra única discrepancia con lo que llegamos al final y por eso pedíamos simplemente votación separada. Seguimos considerando que hay que favorecer el alquiler de vivienda habitual frente al alquiler turístico o vacacional, que es necesario que se regule definitivamente. También que se favorezca lo que significa vivienda de protección oficial, sin que eso tenga que plantearse, sino con medidas de alguna forma, pero sin que se tenga que plantear desembolsar para esa medida. Y finalmente consideramos que se debe favorecer igualmente la compra de vivienda en los términos que antes planteamos, tanto por la transmisión como por la base imponible en términos de bonificación de la cuota tributaria. En definitiva, con esta ley estamos intentando suplir la escasa o nula política de vivienda del Gobierno de Canarias, que las exenciones fiscales sí que de verdad repercutan directamente sobre los interesados y no esas exenciones y rebajas fiscales que se han hecho en otros casos que benefician más a los intermediarios que a la ciudadanía en su aspecto final. Por tanto, nuestro apoyo a esta ley y nuestra petición de que esos 2 puntos se voten separadamente. Muchas gracias.